Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El comandante Bix Herón se dejó caer en su silla de mando, con los tentáculos moviéndose por el aburrimiento mientras inspeccionaba el puente de la nave imperial Dominio Justo. Qué nombre tan gloriosamente pomposo para lo que era esencialmente un patrullero glorificado, asignado a este sector olvidado. Sus 8 ojos parpadearon asincrónicamente mientras sorbía el amargo estimulante que mantenía sus 3 corazones latiendo durante estos turnos adormecedores. Señor, aproximándonos a la colonia humana en Epsilon 9, anunció la oficial de navegación Krelch, con una voz que transmitía el mismo entusiasmo que se podría tener al anunciar la llegada de un inspector de Hacienda. Maravilloso, masculló Bix Herón, sin molestarse en disimular su sarcasmo. Otro día emocionante haciendo cumplir la voluntad del imperio sobre bípedos primitivos que apenas pueden manejar los viajes interplanetarios. ¿Cómo hemos tenido tanta suerte? La tripulación del puente intercambió miradas cómplices. Todos a bordo del Dominio Justo sabían que su asignación para patrullar el espacio humano era un castigo por los errores políticos de su comandante en la corte imperial. 3 ciclos de cuidar a la especie más nueva y primitiva admitida en el Imperio Galáctico era, al parecer, el precio por sugerir que el emperador Zoran el Magnífico podría haber exagerado ligeramente el tamaño de sus crestas craneales. Pongan la colonia en pantalla, ordenó Bix Herón, enderezando ligeramente su postura. No importaba cuán tediosa fuera la asignación, las apariencias debían mantenerse, el imperio exigía al menos la pretensión de dignidad. La pantalla de visualización cobró vida, mostrando el asentamiento humano debajo, un mosaico de campos agrícolas que rodeaba un grupo central de estructuras que los humanos, en su encantadora simplicidad, llamaban Nueva Denver. La colonia se había establecido hacía solo 15 ciclos solares, pero los humanos ya habían transformado las llanuras, antes estériles, en tierras de cultivo productivas. ¿Señales de vida?, preguntó Bix Herón, más por protocolo que por interés. Aproximadamente 3.200 humanos, informó la oficial científica Dreas, concentrados principalmente en el asentamiento, con lecturas dispersas en los sectores agrícolas. Los apéndices secundarios de Bix Herón se movieron con ligera sorpresa. Eso es un aumento de casi 400 desde nuestra última patrulla. Estos humanos se reproducen como parásitos NSIX. Son notablemente eficientes en la reproducción, comandante, convino Dreas, con el más leve matiz de aversión en su voz. Como la mayoría de las especies en el imperio, el pueblo de Dreas se reproducía a través de elaborados rituales de desove que ocurrían una vez cada 7 ciclos. El método humano parecía, en comparación, preocupantemente mamífero y constante. ¿Alguna violación que reportar?, preguntó Bix Herón, mientras buscaba el formulario de «sin novedad» en su datapad. Estas visitas eran normalmente meras formalidades. El oficial de comunicaciones se enderezó de repente, sus aletas craneales se abrieron con alarma. Comandante, detectando transmisiones subespaciales no autorizadas desde el cuadrante este de la colonia. Los tentáculos de Bix Herón se tensaron. Ahora esto era interesante. Comunicaciones no autorizadas. ¿Están contactando con la Tierra? No, señor. La señal está dirigida hacia el brazo de Orión, específicamente hacia el sistema Proion. Bix Herón sintió que sus 3 corazones se aceleraban. El sistema Proion estaba firmemente fuera del territorio imperial y era reclamado por el consorcio brexiano, el antiguo rival del imperio. La comunicación no autorizada con potencias no imperiales era una violación de clase 1 de los términos del tratado. Vaya, ronroneó Bix Herón. Su estado de ánimo mejoró de repente. Parece que nuestros sencillos amigos humanos están jugando un juego peligroso. Localicen la fuente de la transmisión. Cuadrante este, señor. Una estructura a unos 2 kilómetros del asentamiento principal, informó Drey. La transmisión contiene paquetes de datos cifrados, información científica, por lo que nuestros decodificadores pueden determinar. Los tentáculos faciales de Bix Herón se curvaron en lo que su especie consideraba una sonrisa. Preparen una lanzadera. El equipo de seguridad alfa me acompañará a la superficie. Es hora de recordar a estos humanos las consecuencias de violar la ley imperial.
Mientras la lanzadera descendía a través de la atmósfera de Epsilon 9, Big Seron revisó el archivo de la colonia. Nueva Denver se había establecido principalmente como un puesto de avanzada agrícola, especializado en cultivos que prosperaban en el suelo rico en nitrógeno del planeta. El imperio permitía a la colonia bajo estrictas regulaciones, sin presencia militar, tecnología limitada y absolutamente ninguna comunicación no autorizada con mundos no imperiales. Los humanos habían sido admitidos en el imperio hacía solo 20 ciclos, después de que sus primitivos motores de curvatura accidentalmente los hubieran puesto en conocimiento de un buque de inspección imperial. En lugar de exterminar a la especie potencialmente problemática, como varios miembros del Consejo habían sugerido, el emperador Zoran había ofrecido magnánimamente a la Tierra el estatus de protectorado dentro del imperio. La alternativa, por supuesto, era la esterilización planetaria inmediata. Los humanos, demostrando su primer atisbo de sabiduría, habían aceptado. Zona de aterrizaje a la vista, comandante, anunció el piloto cuando la lanzadera rompió una capa de nubes. Debajo, el asentamiento humano se extendía como un diagrama tosco dibujado por un niño particularmente inepto. A diferencia de las elegantes configuraciones en espiral de las colonias imperiales correctas, los humanos construían en rejillas rígidas e ineficientes. Aterricen cerca de la fuente de transmisión, ordenó Big Seron, y alerten al administrador de la colonia de nuestra llegada. Mantengamos el protocolo, incluso si los humanos no pueden. La lanzadera se posó en una zona plana despejada que los humanos llamaban, con optimismo, plataforma de aterrizaje. A medida que la rampa se extendía, Big Seron se ajustó su armadura ceremonial y revisó su arma de mano. No es que anticipara resistencia, los humanos eran físicamente débiles y adecuadamente temerosos de la autoridad imperial, pero las apariencias importaban. Una pequeña delegación esperaba en la base de la rampa. Al frente estaba el administrador Thomas Fletcher, un varón humano corpulento cuyo vello facial se había vuelto más grisáceo desde la última visita de Big Seron. A su lado estaba su ayudante, Amara Okafor, una hembra alta cuya piel oscura siempre hacía que Big Seron se preguntara si los humanos eran en realidad múltiples especies coexistiendo de alguna manera. La noción era extraña, pero fascinante. Comandante Big Seron, saludó Fletcher, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esto es inesperado. Nuestra inspección programada no es hasta dentro de 30 días. El imperio no requiere horarios para monitorear a sus protectorados, administrador Bix, Herón respondió fríamente. Quizás si revisara la carta de gobierno del protectorado con más cuidado, recordaría esa disposición. La sonrisa artificial de Fletcher vaciló. Por supuesto, comandante. ¿En qué podemos asistirle hoy? Big Seron dio un paso adelante, superando a los humanos por casi 1 metro. Su equipo de seguridad lo flanqueó, con los tentáculos reposando con disimulo en sus armas. Hemos detectado transmisiones subespaciales no autorizadas desde su colonia, administrador. Específicamente, comunicaciones dirigidas hacia Proyon. El color desapareció del rostro de Fletcher. A su lado, la ayudante Okafor se puso visiblemente tensa. Debe haber algún error, dijo Fletcher, con voz firme a pesar de su obvia angustia. Todas nuestras comunicaciones se registran y se envían para revisión imperial, según lo requerido. Y sin embargo, ronroneó Big Seron, disfrutando inmensamente. Nuestros sensores no mienten. La transmisión se originó en una estructura a 2 kilómetros al este de aquí. Extendió un tentáculo, señalando un grupo de edificios apenas visibles en el horizonte. Datos científicos, cifrados. ¿Le importa explicar? Fletcher y Okafor intercambiaron miradas que incluso Big Seron, con su limitada comprensión de las expresiones faciales humanas, pudo interpretar como pánico. Esa es nuestra estación de investigación, admitió Fletcher con renuencia. Pero solo está autorizada para estudios agrícolas, mejorar el rendimiento de los cultivos, adaptar las especies terrestres al ecosistema de Epsilon 9. Nada que pueda interesar a los brexianos. Yo seré quien juzgue lo que interesa a nuestros enemigos, espetó Big Seron. Lléveme allí ahora. El viaje a la estación de investigación fue incómodamente silencioso. Big Seron, Fletcher y Akefer viajaron en un vehículo terrestre humano, un artefacto tosco que traqueteaba y daba sacudidas por el terreno irregular.
El equipo de seguridad lo siguió en un vehículo separado, alerta a cualquier signo de problema. Debes saber, comandante, dijo Fletcher finalmente, rompiendo el silencio, que nuestra investigación aquí beneficia al imperio. El aumento de la producción agrícola significa más recursos para los mercados imperiales. Qué generoso de su parte, respondió Vic-Cerón con sequedad. Y supongo que compartir esta investigación beneficiosa con el consorcio brexiano fue simplemente un acto de buena voluntad universal. Fletcher se encogió. Comandante, le aseguro. Guarde sus garantías para el tribunal, administrador, interrumpió Vic-Cerón. Si ha habido una violación, habrá consecuencias. La ley imperial es muy clara al respecto. La estación de investigación, cuando llegaron, resultó decepcionantemente anodina. Un conjunto de estructuras prefabricadas rodeadas de campos experimentales, se parecía precisamente a lo que Fletcher había afirmado, una instalación de investigación agrícola. Al acercarse al edificio principal, un grupo de humanos emergió, científicos, a juzgar por su vestimenta. Al frente estaba una mujer de baja estatura con cabello del color de los cristales de llama brexianos. Su expresión era desafiante en lugar de temerosa, lo que inmediatamente despertó las sospechas de Vic-Cerón. Doctora Talia Reeves, dijo Fletcher, con voz tensa. Jefa de nuestra división de investigación. El comandante Vic-Cerón tiene algunas preguntas sobre transmisiones no autorizadas. La doctora Reeves sostuvo la mirada de Vic-Cerón con firmeza. ¿Qué transmisiones? No insulte mi inteligencia, doctora, dijo Vic-Cerón. Nuestros sensores detectaron comunicaciones subespaciales dirigidas hacia Proyon, datos científicos cifrados. Se inclinó hacia adelante, sus tentáculos faciales agitándose. La transmisión se originó en esta instalación. Algo cruzó el rostro de la doctora Reeves. Resignación, quizás. Ya veo. Talia, susurró Fletcher con urgencia. ¿Qué has hecho? La doctora Reeves enderezó su postura. Lo que había que hacer, administrador. Se giró para enfrentar a Vic-Cerón. Sí, comandante. Enviamos datos a Proyon. Datos agrícolas. Específicamente, información sobre una cepa de hongos que amenaza los cultivos en 3 colonias humanas. ¿Y por qué? Preguntó Vic-Cerón, con voz peligrosamente suave. ¿Enviaría esta información al consorcio brexiano en lugar de hacerlo a través de los canales imperiales apropiados? Porque el imperio no respondió, espetó la doctora Reeves, con su compostura resquebrajándose. Presentamos 6 solicitudes formales de ayuda. 6. El hongo ya ha destruido el 30% de nuestros cultivos en Gamma 2. Si se extiende aquí o a Nueva Terra, miles podrían morir de hambre. Los brexianos tienen una amplia experiencia con cepas de hongos similares. Necesitábamos su conocimiento. Los tentáculos de Vic-Cerón se movieron con diversión. ¡Qué conmovedor! Usted rompió la ley imperial, arriesgó la seguridad de todo el imperio por una enfermedad de las plantas. La gente morirá, insistió la doctora Reeves. Los humanos morirán, corrigió Vic-Cerón. La distinción, el imperio la encuentra significativa, si no particularmente preocupante. Fletcher dio un paso adelante. Comandante, por favor. La doctora Reeves actuó sin autorización. Será disciplinada internamente, se lo aseguro. La disciplina interna es insuficiente para la traición, administrador, respondió Vic-Cerón con frialdad. La ley imperial es clara. La comunicación no autorizada con potencias no imperiales conlleva una sentencia obligatoria de ejecución pública. Los humanos se paralizaron, sus rostros mostraban varios tonos de horror. Era casi cómico. ¿Ejecución? Susurró Fletcher. Pero eso no es posible. El Tratado de Saúl prohíbe explícitamente. El tratado prohíbe la exterminación masiva o aleatoria de humanos, corrigió Vic-Cerón. No exime a los humanos de la justicia imperial estándar. Hizo un gesto a su equipo de seguridad. Detengan a la doctora Reeves y a cualquier otro personal involucrado en la transmisión. El equipo de seguridad avanzó, con las armas levantadas. La doctora Reeves, sorprendentemente, no se resistió cuando le inmovilizaron las extremidades con campos de restricción. Okafor habló por primera vez, con una voz notablemente tranquila. Seguramente la situación justifica la clemencia. La doctora Reeves estaba intentando salvar vidas, no violar nuestros protocolos de seguridad más básicos. Vic-Cerón se rió. Los brexianos podrían haber usado fácilmente este canal de comunicación para insertar software de vigilancia en sus sistemas.
Podrían estar monitoreando todo en esta colonia mientras hablamos. No lo están, insistió la doctora Reeves. Usamos un protocolo de transmisión de un solo uso, específicamente para evitar eso. Silencio. Siseó Vic Serón. Tendrá mucho tiempo para explicar sus acciones en su juicio. Aunque yo no gastaría energía en argumentos de defensa. La evidencia es irrefutable y la sentencia es fija. Mientras el equipo de seguridad se llevaba a la doctora Reeves, Vic Serón notó algo inquietante en los ojos de los humanos restantes. No miedo, como esperaba, sino algo más frío, algo calculador. Por un breve momento, se preguntó si había subestimado a estos primitivos. Luego desestimó el pensamiento. Los humanos eran criaturas emocionales e impulsivas. Podrían resentir la justicia imperial, pero entendían su lugar en la gran jerarquía. Aceptarían esto, como habían aceptado todos los dictados imperiales. ¿Qué otra opción tenían? De vuelta a bordo del dominio justo, Vic Serón redactó su informe al mando imperial. El incidente era menor, en verdad, pero proporcionaba un bienvenido descanso de la rutina. Tal vez incluso le valiera una felicitación y un paso hacia una reasignación a un puesto más prestigioso. Preparativos del juicio completados, comandante, informó el jefe de seguridad Groth. La acusada ha sido procesada y puesta en detención. Excelente, respondió Vic Serón. Programen las diligencias para la primera luz de mañana. Quiero que la colonia sea testigo de las consecuencias del desafío. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Prioridad 1. Los tentáculos de Vic Serón se movieron por la sorpresa. ¿La Tierra? Póngala en línea. La pantalla de visualización parpadeó, revelando el rostro severo de la embajadora Lyra Martínez, la representante de la humanidad ante la corte imperial. Su expresión estaba perfectamente compuesta, pero Vic Serón detectó una tensión subyacente. Comandante Vic Serón, dijo la embajadora Martínez, omitiendo las cortesías habituales. Se me ha informado de que ha detenido a una ciudadana humana para juicio y posible ejecución. ¿Es esto correcto? Embajadora, replicó Vic Serón con suavidad. La doctora Talia Reeves ha sido detenida por comunicación no autorizada con el consorcio brexiano. Una clara violación de los protocolos de seguridad imperial. La ley prescribe la ejecución para tales delitos. Soy consciente de la ley imperial, comandante, dijo Martínez, con voz gélida. También soy consciente de las disposiciones suplementarias en el Tratado de Saúl, específicamente la enmienda 12, párrafo 3, que establece que los ciudadanos humanos acusados de crímenes imperiales tienen derecho a la representación de la asesoría legal de la Tierra antes de que puedan comenzar las diligencias. Vic Serón sintió un aleteo de irritación. Embajadora, seguramente no tiene intención de enviar un asesor legal a 17 años luz para un caso tan claro de traición. Eso es precisamente lo que pretendo, comandante, respondió Martínez. Una lanzadera partió de la Tierra hace 6 horas. Llegará a Epsilon 9 en aproximadamente 72 horas, utilizando nuestro nuevo sistema de propulsión acelerada. La irritación de Vic Serón se hizo más profunda. Los humanos habían estado haciendo avances preocupantes en tecnología de propulsión, avances que el Imperio monitoreaba de cerca. El juicio no puede esperar 72 horas, embajadora. La justicia imperial debe ser rápida. La justicia imperial debe ser legal, comandante, replicó Martínez. Proceder sin la representación adecuada constituiría una violación del Tratado de Saúl. Un tratado firmado por el propio emperador Zoran. Vic Serón se sintió atrapado. Violar un tratado firmado por el emperador sería políticamente desastroso, potencialmente peor que su error anterior con respecto a las crestas craneales imperiales. Sin embargo, retrasar el juicio parecía igualmente problemático. Muy bien, embajadora, finalmente concedió. El juicio se pospondrá hasta la llegada del representante de la Tierra. Pero el resultado sigue siendo inevitable. La evidencia es irrefutable. La expresión de la embajadora Martínez se mantuvo neutral. Ya veremos, comandante. Tierra, cambio y corto. Cuando la transmisión terminó, Vic Serón se desplomó en su silla de mando, con su buen humor anterior completamente agriado. Los humanos se estaban volviendo cada vez más problemáticos como protectorados.
Quizás aquellos miembros del consejo que habían abogado por su exterminio tenían razón después de todo. Señor, preguntó Groth, ¿sus órdenes con respecto a la prisionera? Big Cerón agitó un tentáculo con desdén. Mantengan los protocolos de detención y aumenten la vigilancia en la colonia. Quiero saber si están planeando algo estúpido. Sí, comandante. Mientras la tripulación regresaba a sus tareas, Big Cerón miró la pantalla de visualización, que ahora mostraba el planeta girando lentamente debajo. Epsilon 9 parecía pacífico, inofensivo. Pero Big Cerón no podía quitarse la sensación de que algo significativo se había puesto en marcha, algo que podría resultar mucho más trascendental que un simple caso de comunicación no autorizada. ¿Qué razón tenía, aunque no de la manera que él podría haber imaginado? 71 horas y 23 minutos después de la transmisión de la embajadora Martínez, Big Cerón se encontró caminando por el puente del dominio justo como un depredador enjaulado. Sus tentáculos se movían con energía nerviosa mientras miraba periódicamente los escáneres de largo alcance. ¿Alguna señal de la nave de la Tierra? Exigió por 12ª vez en tantos minutos. Nada todavía, comandante, respondió la oficial de sensores PLE, con la voz cuidadosamente neutral. Toda la tripulación había estado caminando de puntillas alrededor de Big Cerón desde que comenzó el incidente con la doctora Reeves. Deberían estar llegando pronto, murmuró Big Cerón. Preparen un grupo de bienvenida. Quiero personal de seguridad presente cuando su representante aborde. El jefe de seguridad Groth asintió. Los equipos de seguridad están en espera, señor. Aunque debo señalar que, según el protocolo 359, los representantes de la Tierra tienen derecho a reunirse con su acusada sin supervisión imperial. Big Cerón siseó con frustración. Conozco los protocolos, jefe. Pero los protocolos pueden interpretarse con flexibilidad cuando surgen problemas de seguridad. Señor, interrumpió la oficial de sensores PLE de repente, con la voz elevándose con alarma. Contacto en los sensores de largo alcance. Es inesperado. ¿La nave de la Tierra? Big Cerón se giró hacia la pantalla de visualización. No, comandante. Es más grande. Mucho más grande. La pantalla de visualización cobró vida, mostrando una nave que casi detuvo los 3 corazones de Big Cerón. No era la lanzadera diplomática esperada. Lo que emergió del subespacio era un buque de guerra, elegante, angular e inconfundiblemente humano en diseño. Pero era imposible. A los humanos no se les permitían buques militares de esa clase bajo el Tratado de Saúl. Eso no puede ser correcto, susurró Big Cerón. Magnificar. La imagen se acercó, revelando la nave con mayor detalle. El casco llevaba el emblema del gobierno unificado de la Tierra junto con una designación, EDF Retribución. Imposible, siseó Big Cerón. El tratado prohíbe explícitamente los buques militares humanos por encima de la clase 3. Esa es al menos una nave de guerra clase 7. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones, con la voz tensa. Estamos siendo interceptados por la nave de la Tierra. La mente de Big Cerón se aceleró. Esta era una clara violación del tratado, una que podría justificar una respuesta militar inmediata. Pero el dominio justo era un patrullero, no un acorazado. Contra un buque de guerra clase 7, no tenían ninguna posibilidad. Abran un canal, ordenó, enderezando su postura. Fuera cual fuese el juego que estaban jugando los humanos, no mostraría debilidad. La pantalla de visualización cambió para revelar a una mujer humana con un uniforme negro pulcro adornado con insignias doradas. Su cabello estaba recogido severamente y sus ojos mostraban la fría astucia de una depredadora experimentada. Comandante Big Cerón, dijo, sin molestarse en cortesías. Soy la almirante Elena Morgan de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Estoy aquí para recuperar a la doctora Talia Reeves. Big Cerón forzó a sus tentáculos faciales a permanecer quietos, enmascarando su shock. Almirante, replicó, infundiendo a su voz tanta autoridad como pudo. Su nave viola 17 disposiciones separadas del Tratado de Saúl. La ley imperial exige la rendición inmediata. Y permítame detenerlo ahí, comandante, interrumpió la almirante Morgan. El Tratado de Saúl ya no está en vigor. Una sensación fría recorrió el exoesqueleto de Big Cerón. Explíquese. Hace 3 días,
el gobierno de la Tierra disolvió formalmente nuestro estatus de protectorado con el Imperio Galáctico, declaró Morgan rotundamente. El aviso de disolución fue entregado a la Corte Imperial por la embajadora Martínez precisamente 1 hora después de que mi nave partiera del espacio de la Tierra. Eso no es posible, balbuceó Vixerón. El estatus de protectorado no puede disolverse unilateralmente. La opinión del emperador ya no es relevante para los asuntos de la Tierra, interrumpió Morgan de nuevo. Ahora, con respecto a la doctora Reeves, la liberará a mi custodia inmediatamente. Vixerón sintió que la situación se salía de su control. Necesitaba reafirmar la autoridad, ganar tiempo para contactar al mando imperial. Almirante Morgan, la doctora Reeves está acusada de traición contra el imperio. Se enfrentará a un juicio como exige la ley imperial. La expresión de Morgan no cambió, pero algo peligroso parpadeó en sus ojos. Comandante, quizás no fui clara. Ya no estamos obligados por la ley imperial. La doctora Reeves es ciudadana de la Tierra y será devuelta a nuestra custodia. Tiene 30 minutos para cumplir. ¿O qué, almirante? Demandó Vixerón, con su ira superando su cautela. Los labios de Morgan se curvaron en una sonrisa fría. O iremos a buscarla nosotros mismos. Y, comandante, no llamaremos a la puerta primero. La transmisión se cortó abruptamente, dejando a Vixerón mirando la imagen del EDF Retribución flotando amenazadoramente en el espacio. Señor, se aventuró el jefe de seguridad Groth después de un momento de silencio atónito. ¿Sus órdenes? La mente de Vixerón se aceleró. Si los humanos realmente habían disuelto su estatus de protectorado, un movimiento sin precedentes, entonces la situación era mucho más complicada que un simple caso de traición. Pero entregar a la doctora Reeves sin autorización imperial sería un incumplimiento del deber. Contacten al mando imperial, ordenó. Prioridad 1. Necesitamos instrucciones. Señor, replicó el oficial de comunicaciones Tex con vacilación. Los protocolos imperiales sugieren que en situaciones en las que la comunicación con el mando no es inmediatamente posible, el oficial de mayor rango debe tomar medidas para preservar los activos y la autoridad imperiales. Soy consciente de los protocolos, oficial, espetó Vixerón. Pero esta situación requiere. Señor, interrumpió la oficial de sensores PLE. 2 naves más acaban de emerger del subespacio. ¿Son? También son buques de guerra humanos. Vixerón se apresuró a ir a la pantalla de visualización. Efectivamente, 2 naves adicionales habían aparecido flanqueando al Retribución. Sus diseños variaban ligeramente, pero su tamaño y obvio propósito militar eran inconfundibles. ¿Designaciones? Exigió. EDF Venganza y EDF Ajuste de Cuentas, informó PLE, con la voz temblando ligeramente. Los nombres enviaron un escalofrío por el cuerpo de Vixerón. Esos no eran nombres de naves de exploración o diplomáticas. Eran nombres de guerra. Señor, habló Tex de nuevo. El administrador Fletcher está solicitando hablar con usted desde la superficie. Vixerón dudó. El administrador de la colonia podría proporcionar información valiosa sobre lo que estaba sucediendo. Póngalo en línea. El rostro de Fletcher apareció en la pantalla. Había desaparecido el humano nervioso y deferente que Vixerón había llegado a esperar. En su lugar, había un hombre cuya expresión mostraba una satisfacción sombría. Comandante, dijo Fletcher sin preámbulos. Supongo que ha conocido al almirante Morgan. ¿Cuál es el significado de esto, administrador? Demandó Vixerón. Su gente ha violado el tratado. Las consecuencias serán severas. Fletcher se rió de verdad, un sonido corto y áspero, completamente desprovisto de humor. El tratado se anuló en el momento en que arrestó a la doctora Reeves, comandante. Verá, hemos estado esperando esto. ¿Esperando? Repitió Vixerón, con la confusión superando momentáneamente su ira. A que el imperio mostrara su verdadera naturaleza, explicó Fletcher. Durante 20 años hemos interpretado el papel del protectorado obediente. Hemos soportado sus restricciones, sus inspecciones, su desprecio apenas velado. Todo mientras nos preparábamos. ¿Preparados para qué, exactamente? Preguntó Vixerón, aunque una creciente sensación de pavor sugería que ya conocía la respuesta. Para la independencia, declaró Fletcher simplemente. La Tierra nunca tuvo la intención de seguir siendo un protectorado para siempre, comandante. Aceptamos los términos del imperio porque necesitábamos tiempo.
Tiempo para construir nuestras fuerzas, estudiar su tecnología, establecer nuestras colonias. Tiempo para asegurar que, cuando finalmente nos levantáramos, no pudieran derribarnos fácilmente de nuevo. La mente de Big Cerón se tambaleó ante las implicaciones. Están locos. El imperio abarca 17.000 sistemas estelares. La Tierra es un mundo con un puñado de colonias. Calidad sobre cantidad, comandante, respondió Fletcher con una delgada sonrisa. Tal vez quiera revisar sus sensores de largo alcance ahora mismo. Casi en contra de su voluntad, Big Cerón se giró hacia Ple. Informe. Las crestas faciales de la oficial de sensores se habían puesto de un alarmante tono gris. Señor, estamos detectando perturbaciones en el subespacio en todo el sector. Múltiples firmas, al menos 30 naves emergiendo en puntos estratégicos en todo el sistema. ¿30? Susurró Big Cerón con incredulidad. La primera ola, confirmó Fletcher desde la pantalla de visualización. La almirante Morgan comanda la séptima flota. Nuestra inteligencia sugiere que su grupo de batalla más cercano tardará aproximadamente 6 horas en responder. Para entonces, la situación aquí estará resuelta. Por primera vez en su carrera, Big Cerón sintió verdadero miedo. Esto no era un simple levantamiento colonial o una violación menor del tratado. Era una operación militar coordinada, planeada durante años. No pueden creer que tendrán éxito, dijo, luchando por mantener la voz firme. El imperio aplastará su rebelión. Su mundo natal será esterilizado. La expresión de Fletcher se endureció. Quizás. Pero hemos calculado esas probabilidades con cuidado, comandante. Dígame, ¿cuántos buques de guerra imperiales están estacionados en el rango de respuesta inmediata de la Tierra? Big Cerón no respondió, pero la verdad era escalofriante. El imperio nunca había considerado a los humanos una amenaza militar seria. El perímetro defensivo de la Tierra era monitoreado por una fuerza simbólica, principalmente para prevenir el contrabando y el desarrollo tecnológico no autorizado. Ahora, continuó Fletcher, con respecto a la doctora Reeves, la liberará a la custodia del almirante Morgan inmediatamente. Los tentáculos de Big Cerón se curvaron de rabia. ¿Y si me niego? Entonces la almirante Morgan tiene autorización para recuperarla por cualquier medio necesario, respondió Fletcher con frialdad. Y, comandante, la almirante fue bastante clara en que, en tal escenario, el dominio justo no sobreviviría al encuentro. Antes de que Big Cerón pudiera responder, la pantalla de visualización se dividió, mostrando a la almirante Morgan junto a Fletcher. Sus 30 minutos están a punto de terminar, comandante, declaró ella. ¿Cuál es su decisión? Atrapado entre el deber imperial y la destrucción segura, Big Cerón tomó la única decisión posible. La prisionera será transferida a su custodia, almirante. Pero sepa esto, el imperio no olvidará esta traición. Bien, respondió Morgan. Y la Tierra tampoco olvidará la voluntad del imperio de ejecutar a nuestra gente por intentar salvar vidas. Se giró hacia alguien fuera de la pantalla. Preparen las lanzaderas de abordaje y mantengan las armas calientes. La transmisión terminó, dejando a Big Cerón contemplando el momento más humillante de su carrera. Señor, preguntó Groth. ¿Preparo a la prisionera para el traslado? Sí, respondió Big Cerón mecánicamente. Y continúen intentando contactar al mando imperial. Deben ser advertidos. Mientras se llevaban a cabo sus órdenes, Big Cerón se dirigió al visor, mirando los buques de guerra humanos con una mezcla de rabia y admiración renuente. Los humanos habían jugado un juego largo y paciente. Mientras el imperio los desestimaba como primitivos e inofensivos, habían estado construyendo, aprendiendo, preparándose. Pero su victoria sería de corta duración. Una vez que llegara la Armada Imperial, estas naves humanas se reducirían a polvo cósmico. Sus colonias arderían. Su mundo natal sufriría las consecuencias del desafío. Sin embargo, un pensamiento inquietante atormentaba la mente de Big Cerón. Los humanos claramente habían estado preparando este movimiento durante años. ¿Era posible que también hubieran planeado la represalia del imperio? 2 horas más tarde, Big Cerón observó desde el puente cómo la doctora Reeves era escoltada a una lanzadera de la Tierra. La transferencia de prisioneros se había llevado a cabo sin incidentes, aunque el equipo de abordaje humano había mantenido una postura decididamente hostil durante todo el proceso. Transferencia de prisioneros completa, comandante, informó Groth. La lanzadera de la Tierra está regresando a su nave. ¿Alguna respuesta del mando imperial?
Ninguna, señor, respondió Tex. ¿Todos los canales subespaciales permanecen? Esperen. El oficial de comunicaciones se enderezó de repente. Transmisión entrante. Es del cuartel general imperial en Zenith Prime. Big Cerón sintió una oleada de alivio. Por fin, instrucciones adecuadas. En pantalla. La pantalla de visualización se activó para revelar no el rostro esperado del almirante Crux, sino el de un humano, un varón con el pelo oscuro veteado de plata y la insignia de un oficial militar de la Tierra. ¿Qué es esto?, demandó Big Cerón. ¿Dónde está el almirante Crux? El almirante Crux se encuentra indispuesto actualmente, replicó el humano con calma. Soy el general Alexander Frost, comandante de la División de Operaciones Especiales de la Tierra. Estoy transmitiendo desde lo que fue, hasta hace poco, el centro de mando del almirante Crux en Zenith Prime. Big Cerón sintió que su mundo se inclinaba de lado. Imposible. Zenith Prime es el puesto de avanzada imperial más fuertemente defendido en este sector. Lo era, corrigió el general Frost. Hace aproximadamente 6 horas, equipos de fuerzas especiales se infiltraron en instalaciones imperiales clave en todo el sector. El puesto de avanzada de Zenith Prime, Traxas y la estación de relevo de Luxor están ahora bajo control de la Tierra. Esto es una locura, susurró Big Cerón. ¿Cómo pudieron ustedes, posiblemente? 20 años, interrumpió el comandante Frost. 20 años de estudiar sus defensas, sus protocolos, sus debilidades. 20 años de colocar a nuestra gente en posiciones a lo largo de sus cadenas de suministro, equipos de mantenimiento, incluso fuerzas de seguridad. La expresión del general se endureció. 20 años de soportar la justicia imperial mientras nos preparábamos para reclamar nuestra libertad. Las implicaciones asombraron a Big Cerón. Si los humanos habían tomado Zenith Prime y las otras instalaciones que Frost mencionó, habían cortado efectivamente este sector entero de una respuesta imperial rápida. Los refuerzos más cercanos tardarían días, no horas, en llegar. Han firmado la sentencia de muerte de su especie, dijo Big Cerón, con la voz hueca. Cuando el emperador se entere de esto. El emperador ya lo sabe, interrumpió Frost de nuevo. Simultáneamente con nuestras operaciones militares aquí, los diplomáticos de la Tierra presentaron nuestra declaración de independencia a la Corte Imperial. Junto con evidencia de cierta ventaja que hemos adquirido. ¿Ventaja?, repitió Big Cerón, temiendo la respuesta. Digamos que los equipos de infiltración humanos no se han limitado a este sector, respondió Frost con una sonrisa fría. Hemos colocado ciertos dispositivos en ubicaciones clave en todo el espacio imperial. Dispositivos que podrían causar un daño significativo si se declarara una guerra a gran escala contra la Tierra. ¿Armas nucleares?, jadeó Big Cerón. Algo mucho más elegante, replicó Frost. Pero igual de efectivo. Los detalles han sido proporcionados a su emperador. Creo que las negociaciones ya están en marcha. Big Cerón se sintió entumecido. Esto no era solo una rebelión o un levantamiento menor. Era una revolución meticulosamente planificada con componentes militares, diplomáticos y de inteligencia que operaban en perfecta sincronización. ¿Por qué me está diciendo esto?, finalmente logró preguntar. Porque usted está a punto de ser retirado, respondió Frost. Todas las fuerzas imperiales están siendo retiradas del espacio humano como un gesto de buena voluntad durante las negociaciones. El dominio justo recibirá órdenes oficiales dentro de la hora. Fiel a la palabra de Frost, las órdenes llegaron exactamente 47 minutos después. El dominio justo debía retirarse inmediatamente de Epsilon 9 y regresar al espacio imperial. Mientras la nave se preparaba para partir, Big Cerón se paró en el visor, observando los buques de guerra humanos que mantenían sus posiciones vigilantes alrededor de la colonia. Su carrera había terminado, eso era seguro. Estar al mando durante lo que sin duda sería recordado como la secesión humana, garantizaba que nunca recibiría otra asignación significativa. Sin embargo, la desgracia profesional parecía trivial en comparación con las implicaciones más amplias. Los humanos habían superado al imperio más grande de la historia galáctica. Habían planeado, habían esperado y habían atacado con una precisión que incluso el Comando Estratégico Imperial admiraría. Rumbo trazado, comandante, anunció la oficial de navegación Krelch. Esperando su orden. Big Cerón se apartó del visor, con la expresión sombría.
Sácanos del sistema, oficial. Máxima velocidad. Mientras el dominio justo se aceleraba lejos de Epsilon 9, Big Cerón se encontró preguntándose cómo la historia recordaría ese día. ¿Marcaría el comienzo de la breve y condenada rebelión de la humanidad contra el dominio imperial? ¿O significaría algo mucho más trascendental, el primer desafío exitoso al imperio en más de 3 siglos? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. La galaxia había subestimado gravemente a las criaturas llamadas humanos. Habían parecido débiles, primitivos, obedientes. Sin embargo, debajo de esa fachada se escondía algo mucho más peligroso: paciencia, astucia y una determinación implacable para asegurar su libertad. La ejecución de una sola mujer humana, una ejecución que nunca ocurrió en realidad, había desencadenado una respuesta tan completa, tan perfectamente ejecutada, que incluso Big Cerón no pudo evitar admirar su eficiencia. Quizás, reflexionó mientras las estrellas se deslizaban por el visor, el imperio había cometido un error fatal 20 años antes. Quizás, en lugar de ofrecer a los humanos el estatus de protectorado, deberían haber seguido a aquellos miembros del Consejo que habían abogado por el exterminio inmediato. Porque ahora era demasiado tarde. La humanidad había revelado su verdadera naturaleza, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 6 meses después, el Tratado de Nueva Ginebra reconoció oficialmente a la Tierra y sus colonias como una entidad soberana independiente en los asuntos galácticos. El Imperio Galáctico, por primera vez en sus 1000 años de historia, se había visto obligado a reconocer a un antiguo protectorado como un igual. La doctora Talia Reeves regresó a su investigación, desarrollando un tratamiento para la plaga fúngica que había amenazado las colonias humanas. Y con la ayuda de científicos brexianos, ahora aliados oficiales de la Tierra, su equipo contuvo con éxito el brote. En cuanto al comandante Big Cerón, desapareció en la oscuridad dentro de la vasta burocracia imperial. Sus informes advirtiendo sobre la verdadera amenaza que representaban los humanos fueron archivados y considerados excesivamente alarmistas por funcionarios que preferían ver la secesión humana como un revés temporal en lugar de un cambio fundamental en el poder galáctico. A su debido tiempo, aprenderían lo contrario, porque los humanos recién estaban comenzando. La almirante Morgan, de pie en el puente del Retribución mientras patrullaba la frontera recién establecida del espacio humano, sonrió al revisar los informes del cuerpo diplomático en expansión de la Tierra. 3 otras especies ya se habían acercado a la Tierra para posibles conversaciones de alianza, atraídas por la perspectiva, antes inimaginable, de la vida fuera del dominio imperial. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. Mensaje del mando de la Tierra. El general Frost envía sus cumplidos y solicita su presencia en la conferencia de estrategia la próxima semana. Morgan asintió. Envía acuse de recibo. Pondremos rumbo a la Tierra una vez que nuestra patrulla esté completa. Volviendo al visor, observó las estrellas con satisfacción. La fase 1, la independencia, se había logrado sin problemas. Ahora, la fase 2, la expansión, podía comenzar. El imperio había cometido un error crítico cuando amenazó con ejecutar a la doctora Reeves. Habían mostrado a la humanidad exactamente lo que pensaban de sus protectorados, prescindibles, sin valor, por debajo de toda consideración. Y al hacerlo, habían desatado algo que nunca anticiparon. Una determinación implacable que remodelaría la galaxia para siempre. La paciencia humana era impresionante. El ingenio humano era notable. Pero la venganza humana, eso era algo que la galaxia nunca había visto antes, y recién estaba comenzando. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.